Ahí podemos observar la calidad del grabado de esta imagen de un dibujo animado por Manny. Perfecto, mi Cube Ultra Mainboard. Bien, aquí le quiero mostrar el acabado. Está calado, la parte de abajo, el circuito PCB. Y ahí podemos observar el acabado final. Miren la excelencia, está calado. Está calado. Quedó bastante bien realmente. Bien, ahí estamos observando la calidad, miren, el grabado sobre esa taza de cerámica para tomar café, miren. Y bien, ahí tenemos el acabado final, miren cómo quedó, espectacular realmente, me encantó, excelente realmente el trabajo de grabado y corte, en este caso de grabado, sobre acero inoxidable con un baño dorado. Perfecto. Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta impresionante máquina de grabado y corte láser, cortesía de la empresa Sculpfun, uno de sus últimos modelos que acaba de sacar justamente hace un par de meses, el modelo IQ Ultra. Se trata de una máquina grabadora y cortadora láser que tiene la facultad de poder trabajar con dos tipos de cabezales. Me estoy refiriendo, puede trabajar con un cabezal de grabado y corte láser y también puede trabajar con un cabezal infrarrojo. Es decir, un equipo altamente compacto, desktop, fácil de manipular, de poderlo llevar de un lugar a otro y lo más importante, una muy buena potencia. Estamos hablando de una potencia láser de 12 watts y es importante de este equipo en estos momentos infrarrojo de 1.2 watts. Luego voy a mostrarles las características técnicas más importantes de este equipo. En estos momentos les voy a mostrar con qué viene el equipo para que ustedes tengan una idea cuando adquieran este equipo, si así lo desean. Primero vamos a mostrarles en primera instancia, valga la redundancia, el pequeño manual a colores, una guía rápida, a decir verdad, en diversos idiomas. Está en inglés, español, italiano, francés, veo que también en alemán y un idioma adicional. La verdad que es muy simple, una guía rápida, fácil de entender. ¿Qué más trae este equipo? Trae su adaptador de energía, es una pequeña fuente switching, una fuente de switching power, un adaptador que trabaja a 220 voltios AC y a la salida entrega 12 voltios y hasta 6 amperios. Ahí logran ver 12 voltios hasta 6 amperios. Es el consumo en sí del láser de 12 watts. ¿Qué más trae? Obviamente los dos cabezales para el grabado y corte. Aquí les voy a mostrar en primera instancia, aquí están viendo, este es el láser beam, es decir, el cabezal para el grabado y corte láser. Estamos hablando de un láser beam de 12 watts que permite tener una longitud de onda de 450 nanómetros. Ahí están viendo. Este láser beam es el que consume realmente la potencia del adaptador de energía. Estamos hablando de 12 voltios, 6 amperios. Lo más importante aquí es que tiene enfoque automático y ese es el sensor interno mecánico que él tiene a la hora que baja para poder autoenfocar sin hacer ningún enfoque manual. La verdad que es impresionante cómo la tecnología ha avanzado. Este es el láser y aquí les quiero mostrar la innovación que han hecho también poniendo
este otro cabezal. Este es un láser beam infrarrojo para poder trabajar sobre otro tipo de materiales. Estamos hablando de una potencia de 1.2 watts y con una longitud de onda de hasta 1064 nanómetros. Ojo con el detalle, 1064 nanómetros. Obviamente el consumo es el mismo, 12 voltios, 6 amperios. Ahí están viendo, 12 voltios, 6 amperios. ¿Y qué tipo de materiales vamos a poder utilizar teniendo una Scoolphone iCube Ultra? Es lo que les voy a explicar en estos momentos. Si la intención tuya es poder trabajar con diversos tipos de materiales, llámese para poder grabar y cortar madera, por ejemplo, triplay, MDF, grabar sobre estructuras metálicas como por ejemplo aluminio anodizado o acero inoxidable, grabar sobre cuero, sobre cierto tipo de telas como por ejemplo pues grabar sobre un jean o ciertos materiales convencionales, es necesario utilizar este láser beam de 1064 nanómetros de 12 watts. Ojo con el detalle, bajar ya sea grabar o cortar con este tipo de láser beam. Pero si tu intención es algo mucho más avanzado, que deseas, por ejemplo, poder grabar sobre ciertos tipos de metales como por ejemplo el aluminio anodizado, el acero inoxidable, a una alta precisión, con un mejor acabado que el láser, y no solamente ello, trabajar sobre metales como el oro, la plata y sobre ciertos tipos de plásticos, este láser beam basado en infrarrojo de 1.2 watts, porque esta es la Scoolphone iCube Ultra, Dual, es decir, puedes manejar dos tipos de cabezales distintos. Ojo con el detalle, ahí lo voy a poner por otro lado. ¿Qué más trae? Trae el cable USB de datos para poder conectar el puerto USB de la computadora a un puerto USB tipo C sobre el equipo, que después les voy a mostrar. ¿Qué más trae? Lo infantable, los lentes de protección contra el láser. Ustedes saben muy bien que la luz del láser es dañina para la retina, para el ojo humano. Puedes trabajar de preferencia con los lentes de protección, o incluso este equipo ya trae esta protección. Ahí les voy a sacar la protección, miren, la protección, ¿no?, que te protege contra los rayos ultravioletas y la luz láser. Ahí, e incluso aquí puedes abrir la tapa para poder manipular las cosas que desees, como lo vamos a ver después. Esta tapa es magnética, acá tiene los dos magnetos, ¿no? Ahí están viendo. Ahí. Entonces, eso se puede desgastar, y para ello le cambias le puedes cambiar el pequeño lente haciéndole un pequeño mantenimiento con este Laser Repair Kit. Ya lo he hecho incluso en uno de mis videos anteriores. ¿Qué más trae? Trae algo importante. Este equipo cuenta con un filtro en la parte posterior, un filtro contra el polvo, contra la humedad, y este equipo incluye un filtro con una pequeña manguera para poder expulsar, ¿no?, esto lo podemos poner acá, para poder expulsar el humo, una manguera para expulsión externa del humo. Y lo más importante, eso lo puedes poner en una ventana para que todo el humo o las impurezas que salen durante el corte grabado se vayan hacia la ventana hacia afuera, o incluso podrías utilizar obviamente un purificador de aire, que es el que yo voy a usar, porque le puedes cambiar el pequeño lente haciéndole un pequeño mantenimiento con este Laser Repair Kit. Ya lo he hecho incluso en uno de mis videos anteriores. ¿Qué más trae? Trae algo importante. Este equipo incluye un filtro especial contra el polvo, contra las impurezas que va realizando durante el corte o el grabado. Tiene un pequeño extractor internamente que con un ventilador extrae y pasa por un filtro doble en la parte posterior, y con esto podemos poner en la parte posterior con un sujetador, ¿no?, y con una pequeña manguera para poder expulsar, ¿no?, esto lo podemos poner acá, para poder expulsar el humo. En un video anterior me envió Scoolphone un purificador de aire y lo voy a conectar acá. Eso vamos a hacer durante las pruebas. ¿Ok? Es todo lo que trae. Ahora sí quiero mostrarles algunas características técnicas importantes de este equipo.
Bien, a partir de ahora vamos a ver las características técnicas más importantes de esta Sculpfun IQB Ultra. Como les decía, se trata de un equipo que maneja dos tipos de diodos. El diodo láser, cuya potencia es de 12 watts y con una longitud de onda de hasta 455 nanómetros. También incluye un diodo infrarrojo de 1.2 watts con una longitud de onda de hasta 1064 nanómetros. El tamaño del punto, en este caso para el láser, es de 0.08 milímetros, es decir, el punto más fino que puede producir el grabado o el corte para el caso del diodo láser es de 0.08 milímetros. Estamos hablando de un diámetro más delgado que un cabello humano. Eso es con respecto al diodo láser. Cuando hacemos uso del diodo infrarrojo, el diodo IR, cuya potencia es de 1.2 watts, el diámetro del punto es de 0.03 milímetros, es decir, mucho más pequeño. Acá hay un tema interesante a tener en cuenta, es dependiendo de qué tipo de diodo utilices, ya sea el diodo láser o el diodo infrarrojo, vas a tener las dimensiones internas. Vamos a sacar esto para que logren ver en la parte interna. Les quiero mostrar, ¿no? Aquí es el área de trabajo. El área de trabajo de este equipo, dependiendo de lo que se utilice, si ustedes utilizan, por ejemplo, un diodo láser de 12 watts, las dimensiones es 15 por 15 centímetros, es decir, 150 por 150 milímetros, el área de trabajo interna. Pero si ustedes utilizan la versión dual, es decir, hacen uso del diodo infrarrojo, que es mucho más, ¿no? Acá se dan cuenta que es mucho más, el diodo IR, el láser beam, es mucho más grande. Entonces el área de trabajo interna se va a reducir a 150 por 130 milímetros, es decir, 15 centímetros por 13 centímetros, convencional. Ese por un lado. Cuando trabajamos con el diodo láser de 12 watts, corta madera de hasta 15 milímetros de espesor, que es lo que vamos a hacer la prueba en una sola pasada. Es un láser relativamente potente, bueno, son 12 watts, pero va a permitir, dependiendo de la configuración que le demos, cortar una madera de hasta 15 milímetros, es decir, una madera de un espesor de 1.5 centímetros. Es lo que vamos a ver y tratar de probar después en la parte práctica. Es un equipo ideal para principiantes y personas que recién se inician. Es un equipo ideal para principiantes y personas que recién se inician en este maravilloso mundo del corte y grabado láser. Y no solamente ello, le vas a dar el caché de poder grabar sobre ciertos tipos de metales con el diodo infrarrojo, como les decía. El láser IR de 1.2 watts añade detalles muy finos al metal y al plástico, perfecto para colgantes, es decir, por ejemplo, si deseas hacer aretes para tus clientes o cierto tipo de colgantes e incluso ciertas piezas personalizadas, los trabajos con el diodo IR son los más ideales para este caso. Algo importante es la velocidad de grabado. Para este caso es 10.000 milímetros, una velocidad relativamente alta para este tipo de equipos, porque nos va a permitir grabar en menos tiempo. Mientras mayor sea la velocidad, vamos a poder grabar en menos tiempo. En este caso, este equipo graba hasta 10.000 milímetros por minuto, como lo vamos a ver después. Y las dimensiones son las siguientes. El largo es 357 de largo, acá están viendo. El ancho es 335 de ancho y la altura es 28.9 de altura, para que lo tengan como referencia. Obviamente esto le da la facultad de poder poner este equipo en una área de trabajo muy reducida. Están viendo su equipo no es tan grande, una área de trabajo muy reducida, para poder ubicar este equipo en nuestro desktop, en nuestro escritorio, sin ningún inconveniente. El peso total de este equipo es aproximadamente menos de 6 kilos, con todos sus accesorios. Y acá hay un tema importante que les quería mostrar, ¿no? Es este material protector para el ojo humano, la retina incluso, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Este equipo tiene un nivel de protección clase 1 del FDA, ojo con el detalle, clase 1,
está protegido para que el láser no salga o la luz IR no salga mientras estés trabajando y no sea necesario utilizar los lentes. Ahora, acá hay algo importante. Este equipo, como les decía, tiene la seguridad clase 1 y con solamente, si estamos trabajando y ustedes abren esta puerta, automáticamente el trabajo se detiene, se pone en pausa, evitando que el láser o la luz del láser o la luz del infrarroja salga y pueda hacerte un daño, hacerle un daño y puede hacerle un daño a la persona que está trabajando. Ojo con el detalle, ese es por un lado. Tiene otros tipos de protecciones que es lo que vamos a hablar luego. Y ahora les quiero mostrar que en la parte superior, aquí, tiene una lámpara o una luz RGB, ¿no? Que tiene puede hacerle un daño a la persona que está trabajando. Ojo con el detalle, ese es por un lado. Tiene otros tipos de protecciones que es lo que vamos a hablar luego. Y ahora les quiero mostrar que en la parte superior, aquí, tiene una lámpara o una luz RGB, ¿no? Que tiene 4 colores dependiendo de la función que está realizando. Si el equipo lo tienes encendido simplemente y en stand-by, la luz se va a poner en verde, en color verde. Ojo con el detalle. Si lanzas un trabajo, ya sea de grabado o de corte, la luz debe quedarse en color azul. Si el trabajo que has mandado, ya sea en corte o grabado, ha concluido de una manera satisfactoria, la luz se va a poner en color amarillo. Y finalmente, si existe un problema a nivel interno, ya sea moviste la madera, se produjo un problema interno durante el grabado, que se produjo un incendio o algo y la máquina se detuvo, esta luz te va a alertar y se va a poner de color rojo. Ojo con el detalle. Ahora quiero mostrarles el lado lateral para indicarles los botones y las funciones que tiene en el lado derecho. Sobre el lado lateral derecho, aquí estamos viendo, tiene un botón en la parte superior que es un botón multifunciones. Dependiendo de cómo lo presiones, tiene 3 funciones distintas. Por ejemplo, tú puedes estar trabajando y puedes detener con una sola presión o volver a reiniciar el trabajo. Tiene la otra función de poder mantenerlo presionado y tiene una tercera función que es la de que se presiona 2 veces el botón. La verdad que vamos a verlo luego en la práctica de este botón, el botón multifunciones. Este segundo botón es el botón de autoenfoque. Ojo con el detalle, el equipo tiene la facultad de autoenfocar dependiendo del material que lo tengas de manera automática. Tú pones la madera, por ejemplo, de un cierto espesor. Cuando tú presionas este botón, lo mantienes presionado, automáticamente el cabezal va a bajar o el láser beam va a bajar, va a presionar el sensor que tiene aquí sobre la madera y automáticamente, dependiendo de la distancia en que se encuentre el alto de este equipo con respecto al material, se va a dar cuenta y se va a autoenfocar inmediatamente. Por eso es que es muy importante ese botón antes de empezar a grabar o cortar, porque va a permitir el autoenfoque y ya no vas a tener que hacerlo de manera manual como se hacía en otros equipos. Este es el botón de autoenfoque. Tenemos el puerto de entrada para el adaptador de energía, ¿no? La corriente, pones la alimentación y aquí pones, lo conectas al adaptador de energía, en este caso los 12 voltios, 6 amperios. Luego tiene el puerto USB para poder conectar el cable de datos, ¿no? Conectas acá el puerto USB y el otro extremo, ¿no?, lo conectas en este caso a la computadora. Y finalmente en la parte inferior tiene el botón de encendido o power para poder encender el equipo, ¿no? Vamos a ver luego. Quiero mostrarles el lateral izquierdo antes de continuar. Sobre este lado lateral izquierdo tiene el botón de apagado o de emergencia. Si es que se produce, por ejemplo, un incendio o algo, o quieres detener completamente el grabado o lo que estás haciendo, simplemente es otro nivel de seguridad. Y presionas o acá lo liberas, ¿no? Acá está la flecha incluso. Es un botón de emergencia ante algún incidente que puedan usar, que pueda existir, ¿no? Ahora, es muy importante obviamente que este equipo, cuando trabajes, como todos los grabadores y cortadores de láser, es muy importante hacerle un seguimiento al trabajo que estamos haciendo. No podemos mandar a grabar o cortar algo y dejarlo e irnos a hacer otra tarea. Hay que estar pendientes del equipo, porque estos equipos grabadores y cortadores láser, hay un nivel de riesgo que el material que estás grabando o cortando se puede inflamar. Ahora, este equipo obviamente también tiene en la parte interna un sensor que se lo va a mostrar luego. Es un sensor de temperatura que, ante algún incidente de un sobrecalentamiento o en todo caso fuego
que se pueda producir durante el corte del grabado, automáticamente lanza la alerta, se prende la luz roja y se detiene inmediatamente el equipo para evitar que el material se siga quemando o empiece a quemarse en este caso, ¿no? Okay, ese es el lado lateral izquierdo, y ahora les quiero mostrar la parte posterior. En la parte posterior tiene un pequeño puerto para poder conectar la manguera de la bomba de aire. Este equipo no trae su bomba de aire, ¿no? Ideal para realizar cortes. Ojo con el detalle. Por suerte, Sculpfun, yo les solicité los 3 accesorios que se los voy a mostrar después, y voy a conectar aquí la manguera de la bomba de aire para poder enviar ese aire al cabezal, en este caso al láser beam, y pueda realizar los cortes cuando realicemos las pruebas. Ojo con el detalle, es muy importante tener o adquirir por separado esta bomba de aire para que los cortes sean más finos y no solamente ello, sean más limpios sin que se quemen los bordes cuando hagamos cortes. Ojo con el detalle, es muy importante la bomba de aire, que se lo voy a mostrar después. Aquí entra la manguera, y en la parte de aquí, en la parte blanca que ven acá, es el puerto de control para la bomba. Este equipo se controla electrónicamente con la bomba a través de este puerto, y obviamente ese control lo vamos a hacer desde la aplicación, en este caso desde el software de control en Limeboard. Ese es por un lado. Les hablaba también que este equipo tiene un nivel de seguridad clase 1, y para ello tiene esta llave de seguridad. Este es USB Key. Este es un puerto USB de seguridad. Sin este puerto de seguridad, si yo retiro este puerto y yo me voy a otro lado, el equipo no lo pueden utilizar nadie hasta que el equipo sense la presencia de este USB Key para poder activarlo. Y si yo lo pongo, automáticamente ya el equipo va a poder ser reconocido y vamos a poder trabajar. Si yo no deseo que mis hijos lo utilicen, simplemente retiro este USB Key y el equipo ya no puede ser utilizado por nadie. Este es otro punto de seguridad importante que tiene este tipo de equipos. Si ustedes desean conectar a un purificador de aire, como les decía, les voy a mostrar rápidamente esto. Acá tienen el sujetador. Ponen esto acá, ponen los tornillos, los 4 tornillos, ponen el sujetador y luego ponen la manguera del humo. Esto acá, cuando trabajan, el otro extremo lo van a poner al purificador de aire, o lo pueden poner a una ventana para que expulse el humo o las impurezas, pero lo ideal es conectar este otro lado a un purificador de aire. Por ejemplo, si yo quiero utilizar este módulo láser, ¿no?, de 12 watts, voy a explicarles rápidamente cómo instalo el láser sobre esta máquina. Primero, lo que tienen que hacer es retirar el protector, la carcasa protectora. Luego de ello, con el kit de herramientas, lo que vamos a hacer es utilizar una llave Allen. Tiene 2 tornillos, acá tiene uno, acá lo ven. Vamos a retirar esos 2 tornillos para poder sacar la base metálica, que esta es una base metálica. Luego le damos la vuelta al equipo, ahí, como están viendo, así. Y vamos a ubicar el láser beam. Esta es la parte movible, ¿no?, el eje de las X y Y. Y ahí sobre esa parte vamos a ubicar el láser beam, ¿no? Para ello vamos a ponerlo por acá, ¿no? Esta parte del sensor para el autoenfoque tiene que ir en la parte de adelante. Y luego aquí lo que hacemos es ponemos sobre el riel, ponemos ahí. La idea es que no esté muy alto, si no el autoenfoque no funciona. Hay que ponerlo más o menos a esta altura, ponerlo ahí, creo que está ahí. Y luego con estos 2 tornillos los sujetamos. Sujetamos los 2 bien sujetos, no necesitamos hacer nada más. Y luego de ello hay que poner el cable de control aquí sobre el conector, ¿no?, acá, ahí está, listo. Luego de ello ya podemos darle la vuelta, ponemos su protector, tapa protectora, y ahora sí vayamos a la parte técnica, a la configuración en Limeboard. Bien, ahora sí vamos a empezar con la configuración de este equipo. Este es Sculpfun IQB Ultra. ¿Ok? Vamos a hacer la configuración con Limeboard. Acá tenemos Limeboard. Ustedes sabrán, Limeboard es un software muy potente, altamente recomendable. Es más, la misma Sculpfun lo recomienda para ese tipo de control electrónico para tus propios diseños de grabado y corte láser.
Hay otras herramientas que son free, que las pueden descargar, pero esta es de pago. La verdad que es muy barata. Y bueno, vamos a abrir la aplicación que yo ya la tengo instalada y le voy a mostrar la configuración. Acá tenemos bueno, acá me está indicando que la licencia ha expirado porque tiene una expiración de 30 días. No me interesa esto realmente. Aquí lo que me interesa es configurar el equipo. Y ahora lo que voy a hacer con la otra cámara, ahí les estoy mostrando, voy a encender el equipo para que lo puedan ver. Vamos a encenderlo acá con el botón de power abajo. Ahí lo estoy encendiendo, están viendo, ya lo encendí. Y quería mostrarles algo, ¿no? El equipo, acá la luz está en verde, está en stand-by, es decir, está lista. Y acá hay el botón de seguridad. Si estamos imprimiendo algo o estamos grabando algo, si estamos grabando algo y sucede algún imprevisto o algún problema con la madera, con lo que estamos grabando, se está incendiando, podemos apagar el equipo presionando este botón. Presionamos el botón de seguridad y se apaga. Es más, se desconecta el equipo automáticamente. Si yo quiero encenderlo, bueno, después de ello yo ya puedo abrir la tapa y realizar la solución que tenemos que hacer. Si yo quiero encenderla nuevamente, simplemente lo que hago es girar y retorno al estado normal. Ahora, algo importante aquí es la tapa. La tapa también tiene un sistema de seguridad que cada vez que yo lo abro, ahí se desconectó. Están viendo, sonó el bip. Y si yo lo cierro, él luego va a continuar. Eso lo vamos a ver, la prueba de la tapa como medio de seguridad lo vamos a ver luego. Tenemos aquí el cabezal o el láser beam, prácticamente el láser de 12 watts que lo tengo puesto. Y ahora lo que les quiero mostrar, el enfoque automático. Vamos a poner esta pequeña manera de balsa de 3 milímetros, voy a ponerla por acá en la parte inferior, ahí, medio. Y si yo quisiera, vamos a cerrarlo, si yo quisiera realizar el enfoque automático, me voy al botón de la derecha, como les decía. Con el botón de la derecha yo voy a realizar el enfoque automático aquí, con este botón pequeño. Yo lo presiono una vez nada más y automáticamente el láser baja y se enfoca de manera automática. Ahí está listo para el material. De esta manera el láser se autoenfoca bajando automáticamente y calculando la distancia de manera tal de que esté listo para poder enfocar a una alta precisión dependiendo del material que yo esté utilizando. Si yo pongo una madera mucho más grande, él va a bajar hasta la distancia que tenga que bajar, censa la madera y se ubica luego, sube, ubicándose en la posición correcta para poder grabar o cortar lo que estamos poniendo. Ok, ahí estamos listos y ahora voy a configurar este equipo aquí en la aplicación Linebook. Y de esta parte lo que voy a hacer es algo importante, verificar primero. Aquí en la parte inferior tengo varios modelos de los equipos anteriores que yo he trabajado, desde la S9, S10, la Pro Max, la S70 y la última que fue el Sculpfun C1. Todos estos equipos, los videos de revisión los he hecho aquí en mi canal de YouTube. Ahora vamos a agregar esta Sculpfun iQube Ultra. ¿Okay? Primero hay que validar el puerto USB al cual está conectado, ¿no? En este momento yo ya conecté el cable aquí al equipo, el puerto USB, pero todavía no lo he conectado a la laptop. Y aquí puedo ver lo que están en estos momentos disponibles por el mismo equipo, desde el 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver qué aparece. Yo lo que voy a hacer es conectar el cable, este cable del puerto USB conectado, voy a conectarlo a mi laptop y les quiero mostrar para ver en la computadora ahí qué puerto aparece. Y si yo voy acá, ahora me aparece el puerto 14, es decir, el 14 es el que se está creando automáticamente como conexión para este equipo. Voy a seleccionar el puerto 14 y ahora voy a Device y vamos a crear el driver especial para poder conectarnos a este equipo. Ahora aquí le voy a decir crear manualmente y desde aquí yo voy aquí a GRBL, Next, conexión serial. Acá le doy el nombre, vamos a ponerle Sculpfun. Vamos a ponerle iQube Ultra ahí. Y las dimensiones, si estamos manejando la versión normal, que no es la versión dual, esta es la versión dual, tenemos que poner en el eje de las X y en el eje de la Y 150. Pero si estamos manejando este equipo que es la Sculpfun iQube Ultra Dual,
Entonces yo tengo que poner aquí 150 y en la parte de aquí 135. Ojo con el detalle, es muy importante esta parte. Next, aquí le dejo con el auto home habilitado. Next, aquí también le doy finish y luego selecciono el UV Ultra. ¿Ok? Luego de ello, acá me aparece el láser que está listo, ready. Voy a la consola y aquí me apareció el OK. ¿Vieron el OK? Acá voy a desconectar el cable para verlo. Ahí ya lo desconecté. Ahora lo voy a conectar nuevamente. Ahí sonó. Me aparece el OK. El OK es un indicador de que el equipo ya está conectado, pero tengo que seleccionar aquí la versión del modelo que yo he conectado, ¿no? Ahí está esperando la conexión. Vamos a retroceder acá. Puerto 14. Ok, ahí está haciendo homing. Ya lo reconoció. Ok. Entonces ahora, como ven, en device yo ya tengo el dispositivo que he creado conectado al puerto 14 con 14 y ahora voy aquí a move para poder mover hacia arriba y hacia abajo. Miren, me estoy moviendo y cada vez que el equipo se mueve, o mejor dicho el láser se mueve, la luz cambia aquí. ¿Sí? Porque se está haciendo el control, ¿no? Me estoy moviendo hacia la derecha y también, ¿no? Por acá me estoy moviendo hacia la derecha. Y si yo quiero ir al home, a la esquina izquierda, le doy la casita y me voy a la esquina izquierda. Ahí. Ok, entonces este es un indicador de que ya el equipo ya está seteado y configurado. Vamos a hacer una prueba rápida nada más para ver la protección de la tapa, esta parte de la tapa frontal, para que vean. Vamos a crear aquí una pequeña imagen, acá por ejemplo algo pequeño nada más, no muy grande. Este lo pongo. Vamos a ver. No nos interesa, esto tampoco no nos interesa. Esto tiene un tamaño de 4, podría ser por ahí. Entonces yo ahora me voy a ir al move, ¿no? Al movimiento, voy a ir hacia arriba y me voy a ubicar. Si yo quisiera me podría ubicar así de manera manual, o también me podría ir aquí. Ahí se desconectó. Me ubico en la posición que quiero que empiece, cierro y aquí, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que empiece ahí, le voy a dar un frame, a un frame, miren el frame. Vamos a hacerlo más grande aquí para que ustedes puedan ver. Vamos a hacerlo más grande para que se aprecie mejor. Ahí vamos a ver el frame, ahí está mejor. Y ahora miren, cuando yo le doy el frame, miren lo que sucede cuando si yo le doy un frame, él hace un frame, ¿no? Delimita la zona sobre la cual va a ser el grabado o el corte. ¿Y qué sucede si yo abro la tapa cuando está haciendo frame o cuando está trabajando? Miren lo que pasa, se detuvo. Y algo importante, si yo cierro la tapa, él continúa. ¿Vieron? No, acá lo abro, no está haciendo nada. Si yo estoy trabajando o un grabado, lo que sea, abro la tapa, automáticamente se detiene, se pone en stand-by y yo desde aquí lo puedo cerrar. Interesante, ¿no? Ok, desde la consola yo también podría enviar comandos, que es lo que les voy a mostrar en este momento. Si yo quisiera deshabilitar la protección de la tapa frontal, podría poner un comando aquí a nivel de la consola. Aquí yo le puedo decir, vamos al dólar, save igual a 0, le doy OK y ahí ya deshabilitó la tapa. Miren, ya no pasó nada, pero es obviamente un riesgo, ¿no? Voy a darle el save, el frame y él continúa. ¿Vieron? Y si yo quiero volver a habilitar, porque yo a través de comando de consola también lo puedo hacer, ¿no? Dólar save igual a 1. Con 1 habilito, lo doy OK y miren, nuevamente, ¿no?
les hablaba, ¿no? Si yo doy un frame, automáticamente se detiene hasta la posición en donde se encontraba. Perfecto. Ok, ahora sí veamos a las pruebas técnicas que les tengo planeadas para este impresionante equipo. Bien, vamos a empezar nuestra primera prueba grabando sobre esta madera de tilo de 3 milímetros de 10 por 10. También se le conoce como madera de balsa. Vamos a grabar un personaje bastante popular hoy en día. Bien, ahora sí vamos a empezar con nuestra primera prueba para poder grabar un personaje de moda en este momento. Me estoy refiriendo a este Lilo and Stitch que estamos observando ahí. Es una imagen que descargué de la web y luego de ello le he trazado aquí en Limebook. No me pregunten cómo he hecho el trazado porque esto ya lo hemos visto varias veces aquí en mi canal de YouTube. Puedes ver los otros videos acerca de las revisiones de los otros equipos de Skullfunk. Ahí les explico detalladamente cómo trazar la imagen. Y aquí vamos a ver cómo se va a mostrar al final, ¿no? Sobre la madera de tilo. Acá podemos observar cómo se va a ver el grabado. No vamos a cortar, sino vamos a grabar en primera instancia. ¿Ok? Entonces, algo importante a tener en cuenta es el frame. Acá podemos observar, miren acá, el frame. Cuando yo hago un frame, yo ya lo he cuadrado, obviamente. Hay un punto blanco, ¿ven el punto blanco que se mueve alrededor? Ese punto blanco lo he configurado. Muchas personas no conocen eso, pero para que ustedes lo entiendan, acá vamos a mostrarles. Voy acá a configuración, a la parte de device settings, y lo que tienen que hacer es habilitar esas dos opciones: enable laser fire button y laser on when framing. Es decir, estoy habilitando el botón o el punto de fuego del láser cuando él habilite el framing, es decir, cuando haga en el enmarcado de lo que voy a grabar o cortar. De esta manera yo voy a poder observar, miren el punto blanco, y saber más o menos los límites sobre el cual mi imagen va a quedar sobre la madera o sobre el material que voy a grabar o cortar. ¿Ok? No solamente ello, aquí en la parte de Move habilitan la potencia. Pueden ponerle entre 0.35, máximo 0.4 hasta 0.25. Yo lo voy a poner 0.35. Por eso que ustedes están viendo ahí el frame que ya está listo. Ok, vayamos ahora a la configuración. Para esta madera de tilo, Cut Layer, vamos a usar el Fill, porque si ustedes le ponen en Light, no van a poder observar los detalles de la imagen. Vamos a ponerle Fill, también esto ya lo he explicado antes, y ahora sí voy a poder mostrar, miren, el pelo, los ojitos de Lilo and Stitch, su patita, como están viendo ahí. Entonces, la configuración es la velocidad a 5400 milímetros por minuto, potencia máxima de 50% de potencia, y tal cual como lo están viendo ahí, ¿ok? No necesito asistencia de aire porque lo que vamos a hacer es grabar, ¿no? Vamos a grabar sobre la madera, ¿ok? Ahora sí estamos listos y vamos a empezar. Le doy Start y él comienza a grabar. Vamos a esperar el tiempo. Esto debe demorar aproximadamente cerca de 4 minutos con 50 segundos. Voy a subir la velocidad del video para mostrarles el acabado final. Si yo quiero pausar el grabado o el corte, lo que estoy haciendo, puedo presionar el botón multifunciones una vez y lo pauso, miren. Ahí se pausó, se detuvo. Puedo abrir la tapa o hacer lo que yo quisiera, pero obviamente ahí ya continúa cuando cierro la tapa, o incluso presionando el botón y luego realizo lo que estoy haciendo y luego vuelvo a presionar el botón, continúa, ¿no? La otra opción es abriendo la tapa, como ya les he mostrado. Vamos a hacer la prueba rápida ahorita. Por ejemplo, ahí está haciendo el grabado o el corte, yo abro y automáticamente se detiene por un tema de seguridad, y si yo cierro, continúa donde se quedó. Ahí está terminando de grabar, la luz en azul está trabajando, está al 98%, está por terminar, acabando 99%, y va a regresar al home, es decir, a la casita. Hacia la izquierda se va a mover cuando termina, y ahí acabó. Miren la luz verde en standby,
¿no? La luz azul cuando está trabajando, cuando termina, luz amarilla, y luego, como ya concluyó, te muestra luz amarilla y luego retorna al modo standby, ¿ok? Cuando sale luz roja es porque vio un error. Vamos a ver, vamos a retirar y ver cómo quedó nuestro trabajo del hilo en Stitch. Y miren, espectacular realmente, la calidad es bastante buena, quedó bastante bien. Luego vamos a hacer el corte para darle un marco, ya sea circular, podemos hacer un marco circular o un cuadrado o un rectángulo, que lo vamos a cortar de esa manera de estilo, pero para poderlo cortar vamos a hacer uso de el asistente de aire. Para ello voy a instalar sobre este equipo, porque SculFun tuvo la gentileza de enviarme también la bomba de aire. Voy a poner la bomba de aire y con asistencia de aire vamos a cortar para que no se vea quemada la madera. Bien, aquí les quiero mostrar el pequeño manual que vino con la bomba de aire que me envió SculFun también con esa máquina. Yo le solicité que me enviara. Aquí les voy a mostrar una pequeña guía, qué es lo que trae esta bomba de aire. Obviamente la bomba de aire, que es esta de acá, ¿no? Acá tiene su caja de control electrónica. Esta bomba de aire se conecta en la parte posterior. Esto incluso está detallado acá, que le voy a mostrar rápidamente, porque la verdad no les voy a explicar eso. Y aquí se conecta la manguera, que de ahí se lo voy a mostrar. Esta bomba de aire es de 12 voltios, 6 watts, y tiene una capacidad de aire de 15 litros por minuto, como están viendo ahí, 15 litros por minuto. Eso es por un lado. Luego tiene la boquilla de aire, que es esta de acá, para conectarlo directamente al láser beam. Ojo, esta asistencia de aire solamente trabaja o se pone sobre el láser beam, no sobre el diodo IR. Ojo con el detalle. ¿Qué más trae? Este panel de abejas, ¿no? Este panel de abejas de SculFun, un panel de abejas diseñado exclusivamente para esta máquina SculFun iCube Ultra, ¿no? Para proteger la base, ese por un lado. Luego tenemos el air hose, es decir, la manguera de aire. Aquí les voy a mostrar la manguera de aire que viene con esta bomba de aire para conectar a la bomba y a la parte interna del equipo. Unas llaves, ¿no? Y unos sujetadores, unos anillos para conectar sujetadores y cables adicionales. ¿Cómo se hace el procedimiento? Se destapa la parte posterior del equipo, se retira la conexión a la luz, se retira sobre el láser beam su módulo de protección y se le pone luego la boquilla del asistente de aire. Se perfora en la parte posterior para la entrada de la manguera, se pone la manguera, se ubica sobre el cabezal del láser beam y finalmente se conecta la parte electrónica del control aquí, en la parte posterior, y la manguera obviamente en la parte superior y aquí. De esta manera tenemos listo ya nuestro asistente de aire, y ahora les voy a mostrar cómo configurarlo para poder cortar la madera, esta madera de prueba que hemos hecho y otra más en la práctica. Bien, ahí les quiero mostrar cómo quedó la boquilla aquí, con la manguera en la parte inferior, y ahora aquí va sujeta por los costados, miren, de acuerdo a las indicaciones del manual, y luego viene por acá, y finalmente la manguera sale por acá. Hay que perforar esta parte, simplemente hay un pequeño sujetador, y luego viene a la bomba de aire, ¿no? La bomba de aire a la parte electrónica, y esto se conecta directamente acá, ahí, y ahí estamos listos, ¿no? Todo es controlado por Lineboard. Ojo con el detalle, que es lo que vamos a ver en este momento. Voy a poner la tapa y les muestro la prueba técnica para el corte haciendo uso de la asistencia de aire. Pues bien, acá tenemos nuestra máquina con la bomba de aire ya instalada, conectada.
He puesto la misma maderita que grabamos al Lilo en Stitch. Ahora lo que voy a hacer es un marco para poderlo cortar, ¿ok? Para ello acá en Lineboard lo que he hecho es hacer un cuadrado, ¿no? Con esta, he hecho un cuadrado y ese cuadrado ya lo he encajado perfecto. Acá le voy a dar un frame, por ejemplo, ¿no? Ahí están viendo el frame con el puntero ahí que se enciende. Es un frame para poder validar que todo está conforme. El move le va a quitar el file, ahí están viendo. Ok, ahora sí estamos listos. Vamos a hacer un corte con la asistencia de aire de esta bomba de aire, valga la redundancia. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a Put and Layers, y aquí yo ya le he generado otra capa, la capa 2, pero lo del hilo en Stitch yo no quiero que se muestre la salida. El aire le puedo quitar, obviamente, y a nivel, pero que se muestre, ¿no? Simplemente no me va a grabar el hilo en Stitch porque ya lo hemos hecho, pero lo que me interesa es este segundo que está en rojo, que es la capa 2, que es la capa que está en line para poder cortar, ¿no? Al final esto va a quedar así, ¿están viendo? Una especie de cuadrado. Ok, y para ello, lo que le he dado la configuración para cortar es 320 milímetros por minuto, 95 de potencia. Lo ideal es no darle nunca 100% de potencia porque reducimos la vida útil del láser para este caso. Si le pones 100, en la medida que vayas usando, la vida útil del láser se va a ir gastando. Es preferible manejar valores de entre 90 y 95 como máximo. Vamos a ver cómo nos va, la verdad que no lo he probado, vamos a ver una sola pasada, no creo que haya problemas. Y no solamente ello, vamos a habilitar el aire aquí, la asistencia de aire Air en la capa 2. Esto va a tomar un tiempo de aproximadamente 59 segundos, ¿están viendo? 59 segundos en realizar el corte. Entonces vamos a empezar con un frame. Y ahora sí empezamos. Le damos Start y comienza el corte. Y vamos a ver que también corta con la asistencia de aire, ¿no? 59 segundos. Me falta poner la manguera de escape y ese aire comprimido debe salir por la parte posterior conectada a un filtro de aire especial que probablemente lo veamos después, que también envió un tiempo atrás Skullfunk, que de verdad no le usó hasta ahora. Ahí estamos viendo el corte. Vamos a ver que también realiza el corte. Estamos ya por acabar. Vamos a ver. Utilizando el Honeycomb, el panel de abejas especial que vino con esta bomba de aire, y ahí ya terminó. ¿Sí? Voy a ir al Home. Ahora sí abro. Y vamos a ver que también lo he hecho. Y miren, están viendo. Perfecto. Y miren el acabado. La asistencia de aire, no hay nada. Están viendo, no hay nada quemado a los bordes. Es más, esta maderita me puede servir para otra cosa. Pero lo que nos interesa es aquí. El cuadro. Miren el acabado de los bordes, que no se ha quemado. Es la parte posterior de la prueba anterior que hice. Ahí están viendo cómo la asistencia de aire nos ayuda para poder hacer el corte debido sin ningún problema. El corte está libre de quemados o de quemaduras. El borde está libre de quemaduras gracias a la asistencia de aire. Si ustedes hacen un corte y ese corte no utiliza asistencia de aire a través de una bomba, como la que estamos usando, se va a ver marrón quemado. Para eso existe justamente la bomba de aire. Ahí podemos observar el acabado final. Miren. Lilo and Stitch. Arriba Disney. La imagen que hemos grabado al inicio. Y acá abajo el calado con el nombre de Lilo and Stitch, ¿no? Vamos a aprovechar al máximo toda la maderita que nos envió el fabricante. Lo podemos pegar incluso así como está y ponerlo sobre la pared. Perfecto.
Bien, para nuestra próxima prueba de corte vamos a utilizar esta madera contrachapada de 15 milímetros, es decir, 1.5 centímetros. Vamos a hacer un círculo, acá estuve haciendo unas pruebas, es un círculo más grande. Vamos a ver con la configuración que les doy cómo sale. Bien, tenemos ya nuestra madera cuadrada, ya con el autoenfoque. Listo, vamos a cortar este círculo que tiene 2.1 centímetros de diámetro. Ahí están viendo. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos al frame. Ahí están viendo, frame. Ahora vamos a custom layers y vamos a darle la potencia y la velocidad siguientes, ¿no? La potencia de 98, muy cerca a 100, y una velocidad de 70. Con 100 me ha quedado, pero no ha terminado de cortarlo. Voy a ponerle 70, voy a ponerle 60 mejor, ¿ya? Voy a ponerle 60 con 98. Una sola pasada, si yo quisiera le podría dar más pasadas, pero vamos a ver que también trabaja con una sola pasada. 60, 98 de potencia. 60 milímetros por segundo, 98 porcentaje de potencia, le damos OK y aquí habilitamos la asistencia de aire. Ahí, como está. Vamos a empezar. Esto va a tomar un promedio de 1 minuto con 0,8 segundos. Mientras mayor sea el valor de la velocidad, es más rápido. En la medida que tú vas bajando la velocidad, va a demorar mucho más. Vamos a ver que también lo hace con la asistencia de aire. Pueden ver el humo que está saliendo por la parte posterior, por el filtro que tiene la misma máquina y que debería ir a un equipo, un purificador de aire. Ya está por acabar. Está al 99%, vamos a esperar. Que también corta con una sola pasada esta madera contrachapada de 1.5 centímetros o 15 milímetros. Es una madera gruesa. Ya terminó. Voy a darle home. Vamos a ver. Que también lo hizo. También, ¿no? Lo hizo bastante bien. Miren, el corte. No hay nada de quemado alrededor. Quedó bastante bien realmente. Perfecto. Estamos haciendo el corte con 2 pasadas para ver si sale más fino el corte. Una madera bastante gruesa. Vamos a ver qué es lo que sucede con 2 pasadas. Está terminando la primera pasada. Le estoy dando una velocidad de 100 milímetros por minuto, 95 de potencia. Vamos a ver. Ahí está haciendo la segunda pasada. Con asistencia de aire. Ahí acabó. Vamos a home. Veamos qué es lo que pasó. Perfecto, mejor, ¿eh? ¿Vieron? Quedó mejor con 2 pasadas. 100 de velocidad, 100 milímetros por minuto a una potencia de 95. Quedó bastante bien. Esta madera MDF me llegó con el equipo. Es una madera de 3 milímetros. Vamos a grabar una imagen sobre esta tarjeta y vamos a ver cómo nos queda. Bien, ahora sí estamos listos para empezar a grabar sobre esta pequeña madera MDF de este personaje muy conocido, el Bug Bunny. Esta es una imagen. Obviamente le he copiado de internet, le he sacado, le he puesto. Ya les he enseñado en otros videos cómo importar esta imagen en Limeware. Y ahora les voy a mostrar lo más importante, que es la configuración. Ok, vayamos a la configuración. Ya tenemos ya seteado nuestra máquina, el Screwfun EQB Ultra. Y vayamos a las capas y caras. Tenemos
La configuración es la siguiente, tenemos ahí una velocidad de 5400 milímetros por minuto, una máxima potencia del 50%, es decir, la mitad, sin asistencia de aire, ojo con el detalle, sin asistencia de aire, un escaneo bidireccional habilitado, el overscanning 2.5%, el intervalo de línea 0.08, 308 dots per inch, es decir, puntos por pulgada, un ángulo de escaneo de 35 grados, el modo de imagen Stucky, hilo file y en esta última opción, fill shapes individualmente. El número de pasadas, una, y aquí estamos listos ya para darle, vamos a darle OK. Esta imagen va a tener una duración de grabado de 12 minutos con 11 segundos. Le doy OK y le damos Start. Empezamos. Ahí vemos que ya la imagen está terminándose de grabar. Estamos ya al 98%. Está terminando. Vamos a ver la calidad. Cómo es que puede grabar a alta calidad sobre una madera MDF. Antes he grabado sobre madera de balsa, pero primera vez que ahora estoy grabando sobre MDF. Vamos a ver la calidad. Al parecer desde aquí se ve bastante bien. Vamos a esperar. Está terminando ya el 99%. A punto de acabar. Y debe ir a home cuando acabe. Y ahí acabó. Entonces vamos a movernos. Ahí. Abrimos. Vamos a ver la calidad de este Bad Bunny. Y la verdad, miren, que quedó bastante bien. Alta calidad para hacer una madera MDF con el acabado que están viendo ahí es bastante bueno. Las sombras, las definiciones del negro y los puntos bastante bien. Muy satisfecho con esta Sculpfun IQB Ultra, sobre todo para poder grabar, como en este caso, engraving sobre madera MDF. Una excelencia realmente. Bien, ahora se me ocurrió hacerle una prueba de corte al borde de la imagen del Bad Bunny. He deshabilitado la imagen, acá está habilitada, ¿no? La estoy deshabilitando. La estoy mostrando simplemente, pero no se va a grabar ni nada. Lo que me interesa a mí aquí es el corte de la línea azul, ¿no? Vamos a dar un borde, muy pero muy al filo, ahí están viendo, para que lo vean, ahí al filo. ¿Ok? Entonces le voy a dar la asistencia de aire, acá, a ver, y la configuración que le voy a dar es, miren, 300 milímetros por minuto de velocidad, máxima potencia 100%. Pueden darle 98, yo le voy a dar 100%, ¿no? ¿Ok? Y así como está. Vamos a empezar. Esto va a demorar rápido, es algo rápido esto. Esto va a demorar 58 segundos. Y empezamos. Miren, ahí les estoy mostrando el corte que he realizado de esta imagen de Bad Bunny. Miren la calidad, no solamente es el grabado, sino también el corte de esta madera MDF de 3 milímetros. No hay nada quemado, miren, está todo perfecto. La calidad de esta Sculpfun IQB Ultra para poder no solamente grabar sobre una madera MDF, sino también cortar sus bordes. Bien, tengo acá mi pequeño celular smartwatch Huawei y adquirí un tiempo atrás diversos tipos de correas de silicona. Aquí les muestro. Acá tenemos por ejemplo esta blanca. Compré de varios colores, pero para esta oportunidad, para este video, lo que voy a hacer es, voy a grabar con el diodo láser una impresión sobre esta correa de silicona y vamos a ver cómo nos va. Bien, acá estamos listos con la máquina. Tenemos ya la correa puesta de silicona, correa blanca. Ya está cuadrado todo. Vayamos a Limeboard. Aquí en Limeboard diseñé esta placa de circuito impreso. Están viendo ahí.
yo mismo lo diseñé. Ahí están viendo cómo se va a ver, ¿no? Esto va a tomar aproximadamente 2 minutos, 2.07 segundos, ¿ok? Y acá a la derecha tenemos la configuración. Estoy utilizando el diodo láser. La configuración que le he dado, hice varias pruebas realmente, pero la que mejor resultado me dio es 4000 de velocidad, 4000 milímetros por minuto, 90 de potencia. Y para crear el surco, porque esto no lo va a quemar, no lo va a poner negro, sino va a crear un surco, le he dado un número de pasadas de 3, ¿ok? Si quieren que el surco se note más, le dan mayor cantidad de pasadas. Yo creo que entre 2 y 3 más que suficiente. Ojo, se va a notar negra a la hora que él haga el surco, pero eso después hay que lavarlo, ¿no? Y la idea es que quede no negro, sino un surco que se note realmente la placa de circuito impreso, ¿ok? Tenemos OK, 4000, 90, 3 pasadas, le doy a empezar, yes, y empezamos. Esto no demora mucho, 2 minutos con 7 segundos, como hemos visto. Ahí ya lo está haciendo. Vamos a esperar que termine. La verdad que ahí lo marca bastante bien. Lo está quemando. Se ve negro por el quemado. Luego de eso hay que limpiarlo con un poquito de detergente y agua. Repito, con detergente y agua. Y eso es lo que se va a ver en el surco. Vamos a ver. Esta es la primera parte, la primera pasada. Está quedando bastante bien. Tuve que hacer muchas pruebas, realmente, hasta que logré esta configuración que para mí es la ideal. Pueden cambiarla a su conveniencia según sus pruebas que puedan hacer, ¿no? Pueden subir, recuerden subir la potencia y disminuir la velocidad. Si quieren algo más potente, esta es la segunda pasada, y lo inverso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el tema de la velocidad y la potencia. Si quieren que queme más, mayor potencia, y si quieren que también queme más, disminuyen la velocidad. A más velocidad, quema menos, en otras palabras, ¿no? Estamos haciendo la segunda pasada y ahora va a ir a la tercera. Está terminando la tercera pasada y concluyó. Vamos a ver. Retiramos la correa. Quedó bastante bien. Ahí están viendo. Voy a limpiar con agua y detergente y ahí les muestro. Bien, aquí les quiero mostrar el acabado final. Miren cómo quedó. Ahí lo vamos a ver mejor. Está calado en la correa de abajo el circuito PCB y en el otro lado el otro diseño que yo mismo realicé. Ahí están viendo. Quedó excelente, ¿eh? Logran ver, ¿no? Excelente. Se ha formado el surco. Hay un surco ahí. Obviamente también voy a probar con el diodo IR en otra correa. Yo quería hacerlo con el diodo IR, pero el mismo fabricante me dijo que no, que para correa de silicona era mejor el diodo láser. La verdad que quedó bastante bien. Voy a probar con el diodo IR y de repente les muestro después. El acabado con el diodo IR. Bestial. Además del equipo, el fabricante Sculpfun me hizo llegar esta herramienta, la Sculpfun RA Mini Rotary Roller, para poder grabar sobre termos, sobre tazas, sobre copas. Les quiero mostrar esta herramienta. La verdad que no es muy cara, pero igual Sculpfun tuvo la gentileza, yo mismo se la solicité. Este es el Sculpfun RA Mini Rotary Roller, ¿no? Acá están las dimensiones y esto es lo que trae, que es lo que les voy a mostrar. La verdad que es muy simple. Este equipo permite trabajar con el Sculpfun IQB Ultra, que es la máquina que estamos mostrando aquí en este video, la revisión. También el Sculpfun C1, ¿no? E incluso con el Sculpfun IQ, la primera versión.
Ok, les voy a mostrar rápidamente qué es lo que trae. Este es su parante para los vasos, para las copas, la parte externa. Lo podemos utilizar para ello y ahora vamos a ver luego. Tiene las patitas para aumentar el tamaño para el Sculpfun C1, la máquina anterior que revisamos en un video anterior, buena redundancia. Podemos subir el tamaño o la altura, digamos, subir la altura de la máquina para poder grabar termos o tazas grandes que podrían ustedes trabajar. Acá tenemos nuestra estrella, vamos a retirarlo. Esta es la Sculpfun, ¿no? Ahí están viendo, la Sculpfun RA Mini Rotary Roller, de muy buena calidad. Acá pueden ajustar el diámetro o la distancia, la verdad que es, lo vamos a ver luego. ¿Qué más trae? Algunos accesorios como por ejemplo la llave, 1 centímetro, y el cable de conexión que te lo voy a mostrar cómo se pone, la verdad que es muy simple. Y adicionalmente 4 patitas más para la Sculpfun C1 para darle mayor altura. Ok, ahora sí les voy a mostrar cómo queda internamente, porque la verdad que es muy simple conectarlo, y pasamos a las pruebas. Bien, tengo esta taza de cerámica lisa de mi café. Esta es mía, la que suelo utilizar, pero voy a hacer una prueba sobre esta otra que fue la primera que compré, que se rompió el asa. El asa se le rompió y la he guardado hace más de un año especialmente para esta prueba, porque sabía que en algún momento iba a tener un RA Rotary Roller como este, ¿no? Ok, entonces vamos a grabar sobre esta taza. Si se fijan, en la parte inferior le he puesto, vamos a bajar un poco, ahí, le he puesto el RA Mini Rotary Roller, ya está listo, ya está calibrado todo, y el cable del Rotary Roller va al puerto en la parte interna, ¿no? Esto, cómo se conecta el Rotary Roller es muy simple, incluso hay videos en YouTube del mismo Sculpfun. La verdad que son 3 pasos y una pequeña configuración en Limeboard. Ok, entonces vamos a mostrarles la configuración en Limeboard para empezar. Bien, acá tenemos el software Limeboard. Diseñé esta pequeña imagen, la bajé de internet y luego la tracé, ya les enseñé cómo trazar. He puesto el nombre de mi gatita Mini con este tipo de letra, ¿no? Se va a ver más o menos así, están viendo, ¿no? Su patita. Y le he cuadrado a una distancia determinada, pero acá hay algo importante, ¿no? Las opciones de configuración, Laser Tools, Rotary Setup, habilitan el roller, acá también habilitan el Enable Rotary, acá ponen esta configuración y acá esta otra configuración, tal cual como se ve ahí, le dan OK. Ese es por un lado. Y por otro lado, a nivel de comando de consola, ¿no? A nivel de comando de consola hay que habilitar el Rotary Rolling. Sobre la consola, darle $45 igual a 1. De esta manera, acá, de esta manera estoy habilitando el puerto que viene en la parte interna de este Sculpfun eCube Ultra y deshabilitando el eje de las X externo que él tiene, ¿no? Ok, entonces ahorita estamos listos. Entonces para la configuración vamos a darle fill tanto a la capa azul como la capa negra. La capa azul es la primera que se va a grabar y en ambas es la configuración es la siguiente, ¿no? 800 milímetros por minuto de velocidad, 90% de potencia, está en modo fill, una sola pasada, ¿ok? Esto va a demandar un tiempo aproximado de 5 minutos con 38, ¿no? 5 minutos con 38. Y primero se va a llevar a cabo el grabado del azul, de la capa azul y luego la capa negra. ¿Ok? Después de ello lo que hacemos es damos Start y empezamos. Ya está por acabar el grabado sobre esta taza de café de material cerámica lisa. Cerámica lisa, así se llama. Quedó bastante bien, está terminando ya. A un 90%. Perfecto. Está calado.
Miren, extraordinario, me encantó, ¿ves? Perfecto, está calado, increíble. Bien, ahí estamos observando la calidad, miren, el grabado sobre esta taza de cerámica para tomar café, miren. Ah, bastante bien, ¿no es cierto? Ahí ya tienen la configuración para tazas de cerámica lisa, así le llaman, con esta maravillosa Sculpfun E-Cube Ultra. Este es el acabado final, con el vaso firme, el que queda para mí, el que está en buen estado. Miren, busqué una imagen de una patita de gato con un corazón, puse mi nombre, Humberto Cat Lover. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿no? Excelente. Yo tengo mi vaso de café cerámico con un grabado con esta Sculpfun E-Cube Ultra. Bien, acá tenemos una agenda interesante. Vamos a grabar sobre este material. Estoy averiguando, es un material de PVC. Hay que tener cuidado porque es un poco tóxico. El vinilo, así le llaman, pero es duradero. Vamos a grabar y vamos a tratar de hacer un... Bien, estamos listos para empezar a grabar sobre esta agenda personal. Vamos a ponerle esta frase, Agenda Annie, que es de mi esposa. La configuración en fill para hacerle calado, un calado más o menos profundo, 5400 milímetros por minuto, velocidad 50%, en modo fill, una sola pasada, ¿ok? Ahí estamos listos, ya lo he encuadrado, voy a darle un frame, con la otra cámara lo vamos a ver, un frame. He deshabilitado acá para poder observar, ahí van a ver el puntero del láser, miren el frame, ahí están viendo el punto azul, para hacerlo más exacto. Y ahora por protección obviamente hay que cerrar la tapa para empezar a grabar con calado. Vamos a darle Start, Yes, y empezamos. Terminó, vamos a ver. Vamos a ver algo. Y quedó espectacular, miren. Vamos a verlo con el celular con más detalle. Y ahí podemos observar el acabado final. Miren la excelencia, está calado. Está calado. Quedó bastante bien realmente. Obviamente antes hice unas pruebas y esta es la mejor configuración con un diodo láser sobre este material de vinilo. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque el vinilo, como sabrán, es tóxico, así que no hay que abusar y de preferencia utilizar un extractor de aire o ventilar bien el lugar donde está grabando. Espectacular realmente. Quedó genial. Bien, tenemos este frasco de plástico. Vamos a llenarlo de algunas especies. Y vamos a poner acá una frase sobre este material plástico. Es una tapa, sobre esta tapa roja. Vamos a ver cómo nos queda el final del grabado. Ya no con el diodo láser, sino ahora con el diodo IR. Bien, ahora vamos a grabar sobre el material de plástico en esa tapa que les he mostrado. Esta frase son 2 líneas, harina sin preparar, en modo fill, va a demorar un promedio de 2 minutos con 0,8 segundos. Vamos a usar el diodo IR, la configuración es entre 5000 y 6000 según el fabricante. Yo le voy a poner 6000. Si le pongo 5000 puede ser demasiado, así que hay que ir probando. Voy a ponerle 6000, que es la velocidad un poco más alta. 100%
número de pasada azul, ¿ok? Vamos a ver cómo nos va, ¿ok? Le damos frame, ya lo he cuadrado, ahí están viendo. Y ahora empezamos. Bien, ahí ya terminó, vamos a ver cómo quedó. Al final quedó bastante bien. Al final lo que hice fue darle una mayor configuración, 1500 sobre 100, pero yo creo que con 2000 sobre 100 más que suficiente. Pues bien, este es nuestro último grabado. Vamos a grabar sobre esta pulsera muy económica que la adquirí por Navidad en AliExpress. La verdad que muy barata y elegante. Ojo con el detalle, este es acero inoxidable, ¿no? Acero inoxidable, pero bañado en un color dorado. Parece oro, no es oro. A pesar de que esta máquina también graba sobre plata, sobre oro, esto no es oro, este es acero inoxidable. Ok, vamos a grabar sobre esta herramienta y vamos a usar un depósito como este, ¿no? Vamos a ponerlo acá, para utilizar el rodillo giratorio y grabar sobre este material de acero inoxidable. Vamos a ver cómo nos queda. Bien, ahora sí estamos listos para empezar nuestro último grabado sobre esta pulsera de acero inoxidable dorada. Ya lo he cuadrado exactamente, le he quitado, acá como están viendo a la derecha, le he quitado el protector. Voy a usar obviamente mis lentes con cuidado a la hora que empiece. Y aquí en iBoard tenemos esto, bueno, la frase voy a poner mi nombre en la pulsera, porque la pulsera es para mí. Va a demorar un promedio de 3 minutos con 36 segundos, ahí están viendo, así como lo están viendo. Y acá a la derecha tenemos la configuración, vamos a Custom Layers, 2000. El fabricante me dice que debe ser entre 1000 y 2000, máximo 100%, es decir, entre 1000 y 2000 milímetros por minuto, potencia máxima, pueden darle 95, 98, fill, voy a darle una sola pasada, modo fill, una sola pasada. Vamos a ver, va en menos, 1 minuto con 12, solo que estaba configurada con la opción anterior, una sola pasada. Ok, entonces, sin asistencia de aire obviamente, porque es un grabado. Y aquí vamos a ver a la derecha el movimiento del frame, ahí están viendo, al filo, bien pero bien cuadrado. Me ideé este frasco de unas gomitas de cúrcuma para empezar y espero que ahí esté bien cuadrado. Vamos a empezar dándole start, yes, y empezamos. Y acabó. Y bien, ahí tenemos el acabado final, miren cómo quedó, espectacular realmente, me encantó. El grabado de mi nombre, es una pulsera que lo vamos a utilizar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Excelente, realmente el trabajo de grabado y corte, en este caso de grabado, sobre acero inoxidable con un baño dorado. Perfecto. Ahí les estoy mostrando un nuevo grabado, pero con diodo IR sobre esta correa de mi smartwatch, otra que tengo. Le he dado 3100, 98%, 3100 de velocidad, 98% y 3 pasadas. Bueno, yo lo veo mejor que el otro, porque acá no lo mancha. Igual, habría que ajustar un poco más de repente la velocidad, bajar más la velocidad para que se aprecie más, pero me gustó. Es sutil. Es sutil. Y ahí tienen las dos configuraciones. Para diodo IR, ahí se ve mejor, creo. Diodo IR y diodo láser. Pues bien, señores, dentro de las conclusiones y recomendaciones de este equipo, un equipo de última generación, compacto, estable, ideal para personas que también recién se inician o para personas que ya tienen un tiempo trabajando con materiales de grabado y corte láser. Lo importante aquí es que este equipo, además de ser portable o portátil, es un equipo desktop, es decir, por sus características de tamaño,
es fácil de poder tenerlo en casa o en una oficina pequeña o un departamento pequeño. No solamente ello, tiene dos tipos de láser, un láser convencional que nos permite grabar y cortar sobre madera, sobre cuero, sobre MDF e incluso grabar sobre correas de smartwatch como lo hemos visto aquí en este video. Y no solamente ello, también incluye un diodo IR que nos permite grabar sobre pulseras de oro, de plata, de acero inoxidable, de acero anodizado, incluso sobre piedra. Un equipo bastante sofisticado y que realmente vale la pena tenerlo en casa si tienes tus preferencias por equipos de esto. Si te interesa este equipo, aquí en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo de compra para que lo puedas adquirir. Y no solamente ello, también puedas ver sus características técnicas importantes que las hemos descrito abiertamente en este video de revisión. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor podamos crecer juntos. Asimismo, te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdas, en la descripción de este video te estoy dejando los enlaces directos para que me puedas seguir sin ningún inconveniente. Asimismo, te invito a que formes parte de mi comunidad de electrónicos. Si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de comentar el video, darle like y compartirlo. De esa manera vamos a, y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar las tarjetas PCBs de tus propios diseños, obviamente en PCBGO o donde tú desees. Y finalmente, por favor, no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Si deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de comentar el video, darle like y compartirlo. De esta manera vamos a lograr que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y podamos compartir conocimiento con más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención. Y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.